Vamos a continuar con el tema que venimos considerando para todos nosotros en estas clases, que tiene que ver con el reino de los cielos. Y los 4 temas anteriores que hemos estado considerando, que tienen directa relación con el pueblo de Israel principalmente, que fueron las características del pueblo escogido, la dispersión y preservación de los judíos, la vuelta a Palestina y la que vimos último el domingo pasado, que fue la ciudad de Jerusalén y su historia. Y todos estos los mencionamos a modo de título nada más, no tenemos tiempo de hacer un repaso sobre esos temas, pues el tiempo apremia y las clases son abundantes en información que a veces lamentablemente no se puede transmitir del todo, pero quisiéramos que por lo menos nos quede un concepto bíblico de cómo son las cosas y cómo se formó esta nación, con qué propósito Dios lo estableció así, apuntando sobre todas las cosas a la realidad de un reino celestial, de un reino eterno, que es el reino de los cielos. Pensando principalmente en los días que nos toca vivir a nosotros hoy, que nos llega tanta información de Medio Oriente y los distintos pensamientos de naciones que están absolutamente en contra del pueblo de Israel, que según ellos es con justa causa, e ignorando muchas veces los orígenes, ignorando muchas veces la formación de este pueblo y las promesas hechas bíblicas que están por encima aún también de todos estos argumentos humanos que se presentan y de los cuales la gente, por falta de información bíblica, toma posición. Y la mayoría generalmente es en contra de los hebreos, de los judíos, que por otro lado también no hace más que aprobar o confirmar las profecías bíblicas con respecto a este pueblo, a sus sufrimientos debido a la conducta que tuvieron con Dios, en primer lugar, con el Señor, con Jehová, según las Escrituras, y luego con el Señor Jesucristo y posteriores cosas. Estos 4 estudios nos tienen que ubicar justamente en el tema central, que es el reino de los cielos, lo que nos interesa a nosotros. Israel tendrá y tiene directa relación con este reino que se ha de establecer, que no solamente lo veremos en estas 4 lecciones que hemos visto ya, sino también con futuras lecciones. Siempre va a estar relacionada al pueblo de Israel. Eso es ya conocido mundialmente, que hay 2 clases de personas o pueblos en este mundo que tienen un solo Dios único y verdadero. Uno es Israel, los judíos, y la segunda los cristianos. No hay otra cosa semejante. Además son todos politeístas, idólatras, adoran a diferentes dioses, y aunque se digan ser cristianos, no obstante mezclan, y eso tiene que ver más con la religión católico-romana, que a medida que iba adquiriendo mayor conocimiento o envergadura en distintas partes del mundo, tienen la costumbre o el método para poder establecerse como parte de la religión en un lugar, permitir que los lugares donde ellos van llegando continúen con sus dioses, con sus costumbres, y a eso le agregan la tradición o las costumbres católicas, apostólicas, romanas. Pero realmente hay 3 tipos de pueblos en este mundo: los gentiles, los que no tienen a Dios en su conocimiento;
los judíos, que lo tienen de lo que conocieron en algún momento, pero es interesante por una conversación que tuve con un hermano el otro día, lo que hoy vamos a aclarar. Y por último, el tercer pueblo que Dios está formando, que es nada más y nada menos que nosotros, la Iglesia Cristiana Evangélica, que no tendría que tener, por supuesto, un genuino y verdadero cristiano, más que un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Y un verdadero y genuino creyente descarta en su vida, no entra en su posibilidad o en su pensamiento el querer tener otro Dios que no sea el Dios que está en los cielos y que está en nuestros corazones desde el momento en que Cristo habita por la fe en nosotros. Por lo menos a mí me ha pasado eso. Yo el día que conocí a Cristo no pude ya más pensar nada más, ni pensar siquieramente en ningún tipo de suciedad de esa naturaleza, de cualquiera de estos dioses contemporáneos, modernos, con distintos nombres. No entra. Más allá de las situaciones que uno pueda estar viviendo, que puedan ser de sufrimiento, o de aflicción, o de necesidad, pónganle el nombre que quieran. Uno que ha nacido de nuevo, que ha conocido a este Dios al cual nosotros predicamos y tenemos y conocemos, no entra en su mente y en su corazón la sola posibilidad de tener que ofrecer holocaustos o sacrificios o ofrenda a cualquier otro tipo de Dios. Así que por eso este pueblo de Israel está muy ligado a nosotros, no porque nosotros tengamos que llegar a ser de alguna manera judaizantes, todo lo contrario, sino que Cristo nos vino para librar de estas cosas, y estas cosas que eran del pueblo de Israel fueron nuestro ayo. Nuestro ayo es aquel que nos guía hasta conocer la verdad. Fue el principio, el inicio, así comenzó, pero no terminó con eso. Y no sigue eso. Eso terminó con Cristo en la cruz. Y de ahí en más, el pueblo de Dios es otro pueblo. Ahora bien, a pesar del rechazo al Mesías verdadero, al verdadero Mesías de este pueblo, que eso lo hemos visto en varias lecciones ya, a pesar de este rechazo, lo que se establece principalmente, más allá de todas las promesas que Dios les hiciera al pueblo a lo largo de toda la Escritura, lo que prima, lo que pesa, lo que realmente es el sustento de todas las cosas para el pueblo de Israel, aunque nos parezca notable, pero es así, son las promesas hechas a Abraham en Génesis. Un libro muy discutido, principalmente por el racionalismo modernista de todos los tiempos, cuestionar al Génesis en todo lo que tiene que ver con el trato de Dios con el pueblo y especialmente con estas promesas de carácter eterno. Pues a él se le prometió la tierra que hoy están peleando de mala manera, pero bueno, es lo que Dios le prometió, que lo tendrán después, cuando Dios quiera recién tenerlo como de parte de Dios, pero mientras tanto hay algo que se sostiene, que es la palabra de Dios. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y lo que Él dice es sí y es amén. Y permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. Por supuesto, fiel a sus promesas en todos los aspectos, ya sea para bendición, como habíamos dicho y que me decía una hermana, para las maldiciones, que son más que las bendiciones, pero no porque Dios quiera maldecir al hombre, sino por causa de la desobediencia, del desvío. Pero a pesar de esto, ellos tienen el privilegio, por la gracia del Señor, de que el Señor sostendrá sus promesas hasta el final. Y nosotros tenemos que comprender estas cosas porque de esa manera también iremos comprendiendo la realidad para nuestras vidas de lo que significa el reino de los cielos,
y experimentarlo en toda su plenitud ya desde ahora, desde nuestras vidas, de nuestra vida como cristianos, porque un día ya somos ciudadanos de este reino, del reino de los cielos. Ahora, por fe, esperando el día en que todas esas cosas se cumplan genuinamente. Mientras tanto, tenemos que esperar que las cosas se vayan cumpliendo y se van cumpliendo. Esto está establecido bien desde el principio. Y vamos a la Escritura, en Génesis, el capítulo 3, hablando del reino de los cielos, ¿no? En Génesis 3, bien al principio, Génesis 3, 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y en el 15, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En estos dos versículos se encuentra lo que se ha dado en denominar el protoevangelio. El protoevangelio es el evangelio pequeñito, que apenas se mencionaba, ya bien desde el principio de la creación. Hay un himno muy hermoso que nos habla de esto. Cuando el hombre cayó, inmediatamente Dios le proveyó de un Salvador, ¿no? Y que ese Salvador está en este versículo, particularmente en el versículo 15, está el juicio a la serpiente, que no es otra que la serpiente antigua, que es Satanás. No es tanto la víbora o el animal, sino lo que estaba metido dentro de ese animal que les habló y engañó tanto a la mujer primeramente y luego al hombre. Y esa enemistad eterna que existe entre el bien y el mal, que por supuesto siempre, aunque parezca lo contrario, siempre ha de triunfar a través de las Escrituras el bien. Y finalmente, en la última frase, lo que tiene que ver con el hecho mismo de la cruz, pues es allí donde se definiría la batalla de los siglos. Es decir, donde Cristo en la cruz hiere de tal manera en la cabeza a la serpiente, es decir, en la cruz es donde Satanás fue finalmente derrotado por la victoria de Cristo. Y la herida en el calcañar es lo que le produjo la muerte a Cristo. Es una herida en el calcañar, en el talón. El otro fue pisarle y quebrantarle la cabeza al diablo. Y por otro lado, todo lo que el diablo hizo fue herirlo en el calcañar, en el talón, quiere decir esto. Y es una herida de la cual, por supuesto, Cristo sanó, resucitó y hoy vive para siempre en los cielos, esperando el momento para venir a buscarnos. Ya aparece bien desde el principio de esta realidad, porque de ahí parte el hecho del reino de los cielos, para ir entendiendo un poquito todo esto. Ya nace en estas promesas. Hay un versículo muy lindo en 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 en adelante. 2 Pedro 1, para poder entender estas cosas, cómo Dios las fue revelando de a poquito a la humanidad. Lo que un día Cristo iba a realizar. Fíjense lo que dice en el versículo 19. 1.19. 2 Pedro 1.19. Espero hayan encontrado todo ya. Página 265 del Nuevo Testamento, los que tienen la versión antigua con índice al centro. Dice así: tenemos también la palabra profética más permanente,
Se refiere a la de Cristo, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta es la palabra de la profecía que va en aumento, como quien está en la oscuridad y primero ve una antorcha que alumbra tenuemente en un lugar, pero esa luz va creciendo. Eso nos habla en forma alegórica de cómo las profecías fueron creciendo y arrojando luz sobre la venida del Mesías y sus benditos y santos propósitos que un día habría de lograr. Va en aumento. A lo largo de la palabra de Dios va en aumento. Primero es eso, uno lee, y especialmente tal vez para los que no hemos tenido la posibilidad de ser iluminados por el Señor, la gente lee este versículo y no lo va a entender. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, a la simiente. Y bueno, eso es el principio. Esa es la luz que va alumbrando tenuemente, cuando recién empezaban las cosas. Y luego, bien lo aclara Pedro, cuando dice que es permanente esta palabra profética. Quiere decir que permanece, que continúa, que fue creciendo, que permanece hasta el día de hoy, y todavía nos queda la parte mejor todavía, ¿cuándo qué? Cuando nosotros veamos, conforme lo dice Juan, porque cuando le veamos a Él, seremos semejantes a Él. ¿Sí? Cuando lo veamos a Cristo. Ahora bien, y esto, entendiendo primero, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ya no es entonces la luz de una antorcha, sino es la luz de un verdadero lucero, que alumbra plenamente. Y hay que entender algo en el versículo 20, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Eso nos enseña que para poder interpretar las profecías, particularmente de la segunda venida de Cristo, en primer lugar es algo que lo tenemos que conocer. Y yo me preguntaba a mí mismo, la verdad, desconocemos todas las profecías. No es porque no estén, sino por falta ¿de qué? Fuerte. De estudio y ¿de qué? De discernimiento y de lectura de la palabra de Dios. Porque si no leemos, difícilmente conozcamos y mucho menos vamos a discernir. Entonces esa es la falla que tenemos, no es porque no estén. Están las profecías que hablan de la segunda venida de Cristo, de la primera venida desde ya. Está anunciado el advenimiento del Mesías prometido. Pero también ya hay profecías que todavía esperan el cumplimiento de su segunda venida y de lo que será para el reino de los cielos y de lo que será para el reino del milenio de Cristo sobre la tierra. Todo eso está en la Biblia. Lo que sucede es que nos falta algo, como por ejemplo lo dice el mismo apóstol Pedro. Fíjense ahora en 1 Pedro, en el capítulo 1, mientras buscan el texto, fíjense en 1 Pedro, el versículo 10. De la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, y nos ha venido. ¿Cuál es la gracia? La salvación, por fe. No por obras, por fe, ¿en quién? ¿En? No escucha, ¿Tanto miedo tienen de responder? ¿A equivocarse? Bueno, la realidad es que el que se equivoca, aprende. Yo una vez contesté una cosa que el pastor dije, yo era un jovencito así como, bueno, no hay mucho joven. ¿Vos cuánto tenés?
¿20? Bueno, ya sos viejo para lo que yo era. No sé, la jovencita. Y habló de los espíritus, cuando dice las malicias espirituales en los aires. ¿Y cómo entienden esto? Y yo le dije que las respiramos cuando pues están en el aire. Bueno, me dijo un montón de cosas. Un error, pero terrible. Pero bueno, uno aprende. Y no hay que callarse. Si uno contestar, bueno, si se equivocan, mejor. Porque entonces uno aprende. Si nos callamos la boca, no aprendemos nada. Y pregunten cosas que sepan, no que no sepan. ¿Está bien eso? No, hay que preguntar lo que no sabemos. Bueno, entonces, les decía, fíjense lo que dice acá entonces esto. De la gracia que había de venir a vosotros, han inquirido y diligentemente buscado. Esas dos palabras son importantes. Inquirir, ¿saben lo que significa? Averiguar, adquirir es buscar. Pero ¿saben qué? Entre las cosas que se tienen. Es lo que dijo nuestro hermano Lucas, buscar, investigar. Pero los profetas lo que hacían eran, revisaban las profecías, las estudiaban, lo que habían escrito otros profetas, como pasó con Daniel, cuando leía y repasaba lo que Jeremías había dicho de los 70 años de esclavitud del pueblo, miraba y repasaba porque el tiempo ya se cumplía. Ya Daniel era anciano, había estado ahí desde los 18 años. Así que calculan, los 18 más 70, ¿cuánto tendría Daniel? 88. Y revisaba, porque ya es el tiempo. Jeremías dijo 70. Y ya hace 70 años que estamos acá. Estoy en Babilonia. El tiempo se tiene que cumplir. Y se cumplió. Así, eso significa inquirir. Buscar entre lo que está acá. Mirar esto. Revisar. Esta profecía dice esto. ¿Tiene una llamada? Bueno, mejor. A ver dónde dice este otro libro. ¿Qué dice? Ah, mira, esto se completa con aquello. Y tiene que ver con el otro. Y siempre la Biblia tiene que ser intérprete de la misma Biblia. Esa es la regla de oro, ¿no? Y diligentemente, es decir, con atención, ponerse a buscar todo lo que tiene que ver con estas profecías del Señor Jesucristo. Y volvemos otra vez entonces acá donde les leía, cuando, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Fíjense, ya el Espíritu de Cristo que estaba, que es el Espíritu Santo, que estaba en los profetas, cuando Moisés escribe en Génesis 3, 15, y esta te dirá en el calcañar, tiene que ver con esta frase que dice, pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo. Aunque muy breve, muy cortito, y uno tal vez no lo hemos asimilado nunca así, pero ya estaba pronunciando las aflicciones que le habrían de venir al Cordero, al Hijo de Dios, a Cristo Jesús. Ya lo estaba haciendo. Pues el Espíritu Santo empezó a revelar inmediatamente esto a los que escribían y que no lo hacían, como decíamos acá, de particular interpretación. Y ahora dan vuelta a la hoja, vuelven a 2 Pedro, dice, primeramente que en el 20 dice, no entendiendo primero esto, hay que entender algo que es fundamental, que ninguna profecía de las Escrituras es de particular interpretación. O sea, ¿eso qué significa? Particular interpretación. Ahí está, ¿no? Que Nico, él interpreta esto y esto dice acá y esto.
a veces torciendo la palabra, haciéndole decir lo que no dice, buscando otra palabra o anulándola. No es en particular, sino qué cosa dice. Fíjense, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana. No fue que Moisés dijo, bueno, yo me voy a sentar a escribir las memorias de mi vida, como lo hacen tantos, ¿no? Yo voy a escribir las memorias de mi vida. Las cosas que pasan. No. En cuanto a lo que se refiere a la palabra de Dios, ¿cómo fue? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fue la presencia del Espíritu Santo en el corazón lo que llevó a estos santos hombres de Dios a escribir en forma inerrable e inequívoca de los acontecimientos que tenían que ver con lo que habría de pasar a Israel y del nacimiento de Israel, que sería el Señor Jesús, y posteriormente la concreción del reino de los cielos. Volvemos a Génesis. Hoy lo voy a hacer pasar un ratito. Génesis, ya que el tiempo nos apura. Bueno. En el capítulo 3, el verso 21, hay un versículo que nos revela algo también en forma profética de los padecimientos de Cristo. A ver si me ayudan. Los que saben no contesten. Contesten lo que no saben. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y vistiólos. Texto muy claro de entender, ¿no? Bueno, ¿qué entienden por ese texto? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólos. ¿Por qué? Porque ellos andaban vestidos con hojas. Pero ahora acá dice que Dios le hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y vistiólos. ¿Qué entienden por este texto? ¿Qué les da a entender? Analízalo un poquito. Estaban desnudos, perfecto, muy importante. Perfecto, hasta ahí no han dicho más que lo que yo dije. Ahora díganme algo nuevo. Ah, bárbaro. ¿Y cómo hizo Dios para hacer las túnicas? Ah, pero vos sabías. Por eso contestaste. Porque yo les pregunto, ¿cómo habrá hecho Dios a la ovejita? ¿Le das tu piel para que le haga así? ¿Habrá sido? Y el corderito, el cierre, se sacó el cuerito con toda la pielcita y se la dio a Adán y Eva. ¿Así fue? Bueno, este versículo, por eso le digo, es como una luz que va alumbrando. Nos enseña que para poder obtener las pieles, el primero que sacrificó en favor de los hombres, por causa del pecado del hombre y de su desnudez, fue Dios mismo. Ahí cuando el hombre observa, ve el sacrificio y el derramamiento de sangre inocente por causa del hombre. ¿Inocente por qué? Porque ¿qué tenía que ver el cordero con el pecado del hombre? Sin embargo, Dios tuvo que sacrificar animales para hacer las túnicas y con ellas vestirlos para darle la justificación a estos hombres. Entonces este versículo, aunque no lo dice explícitamente, implícitamente está. Y si uno inquiere y estudia, después se da cuenta que sí, que no hay otra manera de obtener pieles sin sacrificar animales. Y en este caso, el animal que Dios escogió para ser sacrificado fue el cordero. Porque históricamente fue así. Aún en la ley mosaica siempre se establece que el cordero sin tacha, sin mancha, ha de ser sacrificado. Y cuando Cristo aparece en escena en el mundo, Juan el Bautista, al verlo de lejos, lo anuncia a voz en cuello diciendo: he aquí
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque ese Cordero habría de ser aquel que fue entregado desde la eternidad. Cuando Dios dijo en la eternidad antecedente, viendo el pecado del hombre, viendo que el hombre caería, que terminaría condenado, inmediatamente le proveyó un Salvador. Y viendo todas esas cosas, preguntó, y porque está en la Biblia también, porque es una pregunta que se inventó esa, está en la Biblia. Dice, ¿a quién enviaremos? ¿Y quién nos irá? Y el Cordero, el Verbo de Dios, dice, heme aquí, envíame a mí. Y luego lo relata también en otras escrituras como el Verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, viene a este mundo. Es interesante porque para poder lo que es invisible a los ojos, porque Dios es espíritu, y lo que de Dios se ha hecho visible, lo fue a través de la persona del Hijo de Dios, de Cristo Jesús, tuvo que tomar un cuerpo. Hay un versículo ahí en Génesis, si dan vuelta a la hoja, en el primer capítulo, el versículo 26, versículo 26, 1:26. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo, a ver. Pero la primera parte, ¿no? Hasta el primer, podríamos decir, punto y coma. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Imagen y semejanza de Dios somos hechos. Ahora la pregunta es lo siguiente, si no estaba el hombre hecho, ¿de dónde surge esto que Dios puede decir, hagamos al hombre a nuestra imagen? Si Dios es espíritu, no tiene ojos, no tiene boca, no tiene oídos, aunque oye, escucha, habla, ve, no tiene manos, pero tiene brazos. Ahora, ¿de dónde toma esa imagen? Para formar al hombre. ¿De dónde la toma? ¿Cómo? Sea más clara, hermana. A ver, pero está bien. Fuerte, a ver. Es notable, pero es así. La Escritura nos enseña que para poder formar al hombre y poder decir esto, ya tenía Dios el cuerpo que le habría de apropiar a su Hijo Jesucristo. Y en base a eso, crea al hombre. No es que Cristo, aunque era verdadero Dios, y es verdadero Dios y verdadero hombre, nació hombre porque somos hombres. El hombre fue hecho en base a lo que Cristo, ya desde la eternidad, fue formado y hecho para que lo podamos entender en la mente y corazón de Dios. Por eso puede decir, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y eso también implica en la Trinidad del hombre. Es el único ser que tiene Trinidad sobre la tierra. Un cuerpo, un alma y un espíritu.
Todo lo demás tiene cuerpo y alma. El único que tiene cuerpo, alma y espíritu es el hombre. Entonces, por eso también las Escrituras nos hablan de un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Para poder entender cómo Dios puede formar un niño, ¿de qué? De la imagen que tendría el Hijo de Dios. Esto es notable. Dios creó primero en él la forma del hombre, después lo establece con tierra. Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra, pero ya estaba en la mente de Dios el cuerpo que le habría de apropiar a Cristo. Y por algo también tenía que tener un cuerpo. ¿Qué les parece? ¿Por qué tendría que tener un cuerpo el Hijo de Dios? Ahí está, muy bien. Porque era la única manera en que él podía ser llevado al monte Calvario, clavado en cruz, y todos nuestros pecados puestos sobre él en el madero, en un cuerpo semejante al nuestro. Por eso tenía que venir a ser en todo semejante a nosotros, pero sin pecado. Porque lo santo que nacería de Virgen María tenía que ser santo y sin pecado y sin intervención del hombre. Porque la palabra dice que tenía que ser santo todo aquel que abriere la matriz a la mujer. Y el único que nació de esa manera es Cristo. De esto los racionalistas, los burladores y todo aquel que es anticristo hace un chiste, hacen comentarios de mal gusto, cuando hablan del nacimiento virginal del Señor Jesús. Esta es una de las doctrinas más atacadas a través de todos los siglos, porque era de la única manera en que Él podía salvarnos a nosotros, naciendo santo como nació, ser engendrado de Dios en el seno de una mujer que fue bienaventurada, como fue María, pero no porque sea más que las otras mujeres, sino por las cualidades particulares que tenía, que era temerosa de Dios. Y cuando se estudia, lo que ahora no tenemos tiempo, es el riesgo que ella corrió al aceptar de buen modo y sin protesta lo que el ángel le revelaría. Era descendiente de David, el cual a su vez era descendiente de una genealogía que viene desde Abraham, que pasó por un pueblo escogido, por una tribu escogida, y de esa tribu, con los años, una joven elegida. Y tenía que ser una mujer de una vida piadosa, santa. No santa en el sentido sin pecado, pero sí temerosa de Dios. Porque no entra en la cabeza, ahora en lo lógico, ¿no? En la cabeza de ninguna persona, a no ser que sea un racionalista negador y opositor, un anticristo, el pensar que Dios habría de poner a su Hijo Santo en cualquier vientre, en el vientre de una mujer promiscua, en una mujer que hubiese tenido relaciones con cuanto hombre conociera. Tenía que ser en un vientre en el cual, y ella misma lo declara ahí en Mateo, que no conociera varón, pero sea hecha con tu siervo conforme a tu voluntad, dijo, y aceptó. Y a José, el que estaba desposado con ella, pero que no lo había conocido, le he dicho, no temas de recibirla contigo, porque lo que de ella viene
es obra del Espíritu Santo. Entonces vemos, esto lamentablemente fue muy tergiversado y atacado por los racionalistas, modernistas, que cambian la palabra, que la tuercen, que ponen una cosa por otra, que la desmitifican, si está bien dicho la palabra, a la palabra, la niegan, y han dicho barbaridad de cosas con respecto a esto. Pero lo cierto es que la obra de Dios es así, para poder cumplir, para que el santo que nacería viviera santo, muriera santo y resucitara santo. Y Él poder deshacer en la cruz todos nuestros pecados, todas las inmundicias de nuestro ser, Él las pudiera tratar y ser nuestro Salvador. Darles entonces este desarrollo tan importante para la concreción del reino de los cielos. También debemos pensar que estas necesidades que había de establecer esto en la palabra de Dios son tan claras y tan importantes porque deben generar en nosotros la esperanza bienaventurada de la segunda venida de Cristo. Y como les decía en el texto anterior que hemos dicho de memoria, que está en 1 Juan, capítulo 3, cuando le veamos seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Es una esperanza bienaventurada. Cuando decimos bienaventurado siempre tenemos que entender esto. Siempre decimos 3 veces feliz, pero se relacionan directamente cuando son de bendiciones de carácter espiritual. Uno puede sentirse 3 veces feliz cuando tiene un 0 kilómetro o más. Que puede ser una bendición de Dios, ¿no? Pero la bienaventuranza de la que habla la palabra siempre es de carácter espiritual. Bienaventuradas te dirán entre todas las mujeres a través de todos los siglos. Y fue una bienaventuranza el poder tener al Señor Jesús en su vientre y dar a luz al Salvador. Pero eso no cambió en ella nada, siguió como era antes, y es más, ella misma después dice de su Salvador, hablando de su propio Hijo, que era su propio Salvador. Ella necesitaba un Salvador. Todo esto fue torcido inclusive por los católicos apostólicos romanos, que después hicieron dogmas elevando a María en una situación que bíblicamente no es. Por ejemplo, como hasta llegar a decir que era sin pecado. ¿Cómo podía nacer alguien sin pecado? Bueno, porque la madre era sin pecado. Y la madre después tuvo hijos. La Biblia misma lo relata. De los hermanos y hermanas que tuvo el Señor Jesucristo. Decir después, bueno, al punto tal, hay un día que se recuerda, el 8 de diciembre. ¿Qué día es el 8 de diciembre? La Asunción de María. ¿La Asunción? ¿A dónde? ¿Al Paraguay? Al cielo. Al cielo. Asunción de María. Así que en un momento María también fue ascendida a los cielos. Miren las cosas que llegan a decir, para darle valor. Y es más, no solamente, sino que es más importante que el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la madre. A ver, repite conmigo. Madre. Repite. Es la madre de Dios. Eso llegan a decir. Al punto tal que hoy día hasta ciertos, lamentablemente, ciertos que se dicen cristianos, y tal vez lo son, pero engañados, hasta hablen de la feminidad de Dios. En el sentido de que Dios es mujer, porque dio a luz un hijo. Así hablan. Tal es el engaño de las cosas. Cuando hay todo un orden establecido en la palabra de Dios que debemos conocer
estudiar, detenernos. Y esto lleva toda una vida, ¿eh? No es que lo aprendemos en un momento. Pero eso dicen. Hablan de la Madre Dios. Así dice, Madre Dios. Cuando la Escritura habla claramente del Padre, de todas las luces, el Padre Dios, nuestro Padre Dios, la Santísima Trinidad. Y por otro lado, vino a mi mente, porque escuchando, y ya con esto vamos a ir terminando, cómo destrozan las cosas y la esperanza de los creyentes. Que no voy a repetirlo porque hasta le haría mal a alguno escucharlo. De cómo tiran por tierra la palabra esperanza. Que nosotros tenemos tanta esperanza y vivimos y nos morimos y nos vamos de este mundo con esta esperanza de ver con nuestros ojos al Salvador. Bueno, lo primero que viene a mi mente es una palabra defenestrar. ¿Saben lo que significa defenestrar? Significa tirar por la ventana. Fenestrar es del latín, o de no sé dónde viene, de ventana. Y de fuera de la ventana. Es como tirar algo por la ventana. ¿Qué entienden ustedes? Tirarlo por la ventana. ¿Qué significa eso? No sirve. Bueno, eso hacen con la palabra esperanza. Y las explicaciones que dan son todos modernistas, racionalistas, de la peor naturaleza, ¿no? Que atentan contra la palabra de Dios y contra la fe de los creyentes. Destruir la esperanza. Destruir la esperanza. Y la esperanza de las cosas que se han de cumplir en el reino de los cielos y en el tiempo que corresponda. Hermanos queridos, lo hemos mencionado, muchas cosas, todo esto tiene apoyos bíblicos, que si nos pudiéramos leer texto por texto no terminamos más. Si alguno quiere, después se lo paso a los estudios. No son lindos para recordarlos, para mirarlos, para estudiarlos, para entenderlos. Hay que leer la Biblia, hay que leerla. No hay que tenerle miedo. Hay que invertir un tiempo de nuestra vida en leerla, en investigarla, porque en ella tenemos la vida. Y no cometamos el error que hacían los judíos, que Cristo les decía, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. A veces nos ufanamos. ¿Qué quiere decir la palabra ufanarse de algo? O sentirse, enorgullecerse. Sí, yo tengo la Biblia, como un vecino mío, que hace, desde el 85 le regalé una Biblia y hoy estamos, vamos a ponerle 2025 o 40 años, ¿no? La tengo impecable, impecable. Ni una hoja arrugada, tengo ahí una mesita de luz. Yo tengo la Biblia que me regalaste, se la dediqué y todo para que un día conozca a Cristo. La tengo ahí, la Biblia la tengo. Miren cómo tengo yo mi Biblia. Se me cae pedazo. La otra vez me tomé el trabajo de hacerme eso que reconstituyen libros porque se me salían todas las hojas. Y hay algunas que ya ni las puedo ojear porque se rompen solas. Pero hay que leerla, porque en ella está Cristo revelado, en ella está toda la historia necesaria que tenemos que saber, que cambiaría tanto nuestras vidas si tuviésemos un poquito de perseverancia en esta bendición cristiana que significa tener un libro de esta naturaleza única en su especie, no hay otra igual. Esta versión de la palabra de Dios, la 909, la reina de las versiones en castellano. Cuidado con leer versiones que tergiversan la palabra de Dios
que cambien palabras, porque se hace más entendible. Pero la versión 909 es maravillosa porque uno toma un diccionario y si pueden conseguir un diccionario escrito, mejor, porque se evitan de estar con el teléfono, porque empezamos con el teléfono a mirar una palabra y después ya empezamos a mirar otra cosa. Y cuando nos damos cuenta estamos leyendo lo que dijo, ¿cómo se llama el vocero presidencial? Adorni de la jubilación. Y estaba leyendo la vida de Cristo. Entonces lo mejor es tener un libro escrito, leer ahí, buscar las palabras, el significado. ¿No lo entiendo? Busque, inquiera, investigue. Porque en ella está la vida. La promesa del Mesías, de Cristo, está revelada en la palabra de Dios. De su advenimiento, desde el principio. Y va creciendo esa luz hasta llegar a los evangelios y finalmente a el día en que toda la humanidad lo pueda ver. Y todo ojo le verá, dice. Y cuidado con perder la esperanza. Porque el que pierde la esperanza pierde el rumbo. Pierde la esperanza de ver a Cristo y empieza a buscar otras esperanzas. Empieza a buscar otras cosas que no conducen más que a una experiencia de tristeza y de dolor y de amargura. Y si uno es un verdadero creyente, tiene que buscar de no perder esa esperanza. Tengo que procurar. Ocupaos en vuestra salvación o de vuestra salvación, como dicen algunos. ¿Cómo dice? ¿En vuestra salvación o de vuestra salvación? En vuestra salvación. En lo que ya tenemos, ¿con qué? Con temor y temblor, porque somos objeto de ese movimiento racionalista que analiza y lo lleva todo a un plano mental. ¿En qué cabeza cabe que una persona puede nacer siendo su mamá virgen? ¿En qué cabeza cabe? Eso una vez me lo dijo a mí una persona. No sé cómo fue, pero de pronto me encontré embarazada. ¿Qué tal? ¿Que fue como la Virgen María? Por favor, no insultemos la inteligencia de las personas. Pero sí en el caso de Cristo, porque la Biblia así lo relata. Y eso hay que conocerlo. Hay que creerlo por fe y defenderlo por fe también. Pero con entendimiento. No solamente en el espíritu, sino también con entendimiento. Y el entendimiento es conociendo la palabra. No, la Biblia dice esto. Ah, pero vos creés en ese libro. Sí, porque en ella tengo la vida. ¿En qué puedo creer? ¿En lo que vos me decís? Mañana es otra cosa. Y va cambiando permanentemente. Un pensamiento, otro pensamiento, otro pensamiento. Cambia, la Biblia permanece siempre igual. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y no cambia. Es inmutable. Queridos hermanos, todas estas cosas tienen que ver con el exacto cumplimiento de estas profecías. Las de la antigüedad, muchas ya se han cumplido. Otras todavía, especialmente para el pueblo de Israel, tienen su cumplimiento y tendrán su cumplimiento y se van a cumplir. Para nosotros está más cerca que antes. Hay profecías también para nosotros. Pero lo más próximo que esperamos ya, que puede suceder en cualquier momento, es el advenimiento del Señor y que nos llame. Y va a ser en cualquier momento. Yo no firmaría el día ni la hora, porque no lo sé. Y la Biblia dice, nadie sabe el día ni la hora. Y es tan perfecta la Biblia, porque no se equivoca. No se equivoca. Alentemos esta esperanza que nos aviva. Bueno,
No lo veremos nosotros, lo verán nuestros hijos. No lo verán nuestros hijos, lo verán los hijos de nuestros hijos. Pero algún día sé que se cumplirá. Y no nos dejemos llenar la cabeza con ideas modernistas, ateas, no religiosas, que tienden ¿a qué? A desfenestrar la vida de los creyentes, que nos tenemos por la ventana. Todo lo contrario. Mi esperanza está puesta en el Cristo de las Escrituras, pues Él no cambia. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.